Hola a todos y todas, bienvenidos a la exposición correspondiente del módulo de Neuropsicología Educativa de la especialización en Pedagogía a cargo y en tutoría del doctor Óscar Armando Erazo Santander de la Universidad Autónoma del Cauca. Las ponentes son, en primer lugar, tenemos a Jessica Mireya Narváez Guerrero, quien les estará exponiendo el primer artículo de investigación. Seguido a esto estoy yo, quien les habla, Nelly María Pardo Avirama, mucho gusto, y estaré exponiendo el segundo artículo. Y nuestra tercera investigación está a cargo de Jessica Lorena Rivera. El orden y las temáticas a ver, como bien lo decía anteriormente, está el artículo 1, es un artículo del año 2020 a cargo de Lor Zamora en su implementación de una sala multisensorial. El segundo artículo, quien seré yo su expositora, está a cargo de Cordero y otros autores del 2018 con una intervención neuropsicológica para estudiantes con TDAH y dificultades de lectura. Y finalmente tenemos en nuestro artículo número 3 una investigación de Corozo Monserrate del 2022, es nuestra investigación más reciente referida a las estrategias para la discalculia en el aprendizaje de las matemáticas en niños del subnivel 1 de educación inicial. Introducción. Dentro de estos artículos que se verán a continuación, se trabajará la neuropsicología relacionada con todo el proceso cerebral y la conducta del ser humano enfocada en la pedagogía. Dentro de esas problemáticas educativos contemporáneos encontraremos la sensación y percepción, los procesos cognitivos del pensamiento y procesamiento y los procesos de producción. También una metodología, un diseño y un estudio de caso que muestren un resultado óptimo mediante gráficos y tablas dentro de la investigación según la población y muestra de objeto de estudio. En el artículo 1 encontramos la sensación y percepción, donde se da la implementación de la sala multisensorial SNOESELEN, que favorecerá la percepción de sensaciones y el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje en niños con fracaso escolar de 6 a 10 años. Dentro de la justificación se encuentran diferentes posturas teóricas referidas al desarrollo del niño con o sin discapacidad. El objetivo es implementar dentro de esta sala actividades sensoriales dirigidas a niños de 10 años que presenten fracaso escolar. La propuesta tiene como enfoque prospectivo debido a que se identifica la necesidad de implementar estas estrategias pedagógicas dentro de esta sala SNOESELEN, que es de enfoque reikiano, para los posibles beneficios que tenga el niño de una forma más positiva e innovadora en su vida futura. Dentro del diseño metodológico encontramos el tipo de investigación que es de enfoque cualitativo transversal, ya que se da todo de manera experiencial. Es de tipo analítico y descriptivo. La población son niños de 6 a 10 años. Se encuentra este artículo en la provincia del Guayas, Ecuador. La caracterización: se presentan niños con fracaso escolar que tienen limitaciones en su proceso de aprendizaje y tienen la discapacidad intelectual. Dentro de la muestra están 32 niños de 6 a 11 años. Dentro de los instrumentos de investigación encontramos fichas de capacidades funcionales, tablas de planificaciones del programa, cronograma de actividades, tabla de actividades y talleres multisensoriales. Análisis y discusión de resultados. Dentro de los análisis y discusión encontramos tablas, diagramas y matrices. Dentro de estos, en primer lugar se planifica un cronograma con diferentes actividades dividido en 4 ejes, el cual va desde sala blanca a sala negra, que comprenden la exploración de sala a través del tacto, la vista y la audición, acompañado de talleres multisensoriales. En la tabla número 1 encontramos la planificación del programa, el cronograma de actividades. En la tabla número 2 encontramos el cronograma general de actividades, que se enfoca en la estimulación visual, la estimulación táctil, la estimulación auditiva y la estimulación olfatoria. En la tabla número 3 encontramos actividades de sala blanca, donde se da la exploración a través del tacto, la vista y la audición. En la tabla número 4 encontramos actividades de sala negra, donde se da la exploración del tacto, vista y audición.
Encontramos por último el taller multisensorial que favorece la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento a través de actividades lúdicas en el área sensorial. Como conclusión, se puede decir que este espacio donde el niño puede explorar con todo el material que posee el aula y la escuela Reggio Emilia con el enfoque y la sala Snoesele, le permiten al niño que el niño tenga mayor relajación, que tenga más confianza en sí mismo, que promueva su autocontrol y se incentive día a día a explorar y a fortalecer todas esas capacidades que tiene a nivel cognitivo, físico y social para que pueda tener esas herramientas, esos aprendizajes significativos y pueda estimular sus órganos sensoriales, en primer lugar la percepción auditiva, visual y táctil. En esta sala el niño podrá tener beneficios notables para su vida y también podrá recibir ese ambiente lleno de estímulos y sensaciones positivas. Continuamos entonces con la exposición de nuestro segundo artículo direccionado al procesamiento de información. Dentro de este segundo trabajo es expuesto desde la Universidad del Este, California, Puerto Rico, por Cordero y otros en el 2018. Este artículo es denominado Intervención neuropsicológica para estudiantes con inatención, hiperactividad y dificultades en la lectura. Dentro de su análisis hecho por otros investigadores donde exponen diferentes teorías referentes a la teoría Paz y sus problemáticas dentro de la intervención neuropsicológica que fueron dirigidas a muchos de los estudiantes en Puerto Rico. La preocupación, digamos, se incrementó durante todos los estudios científicos, ya que existía una eficacia, digamos, dentro de las intervenciones en condiciones con niños de TDA y con problemas específicos de aprendizaje. No obstante, no fue común encontrar estudios dirigidos a intervenir a ambas condiciones conjuntamente, lo que generó una gran necesidad de intervenciones neuropsicológicas que atendieran dicha comorbilidad. Este artículo está enmarcado en la teoría PAS, planificación, atención, procesamiento sucesivo y procesamiento simultáneo, según Naglieri y Kirby en 1994, fundamentados en sus referentes bibliográficos. Dentro de la psicología entonces cognitiva y la neuropsicología, esto se conceptualiza dentro de su justificación, dadas las circunstancias, digamos, de ese conjunto de procesos cognitivos básicos a potencializar, donde digamos que empiezan a promover en los medios educativos dentro de la aplicación de diferentes instrumentos que veremos más adelante. El propósito de este estudio básicamente fue determinar la eficacia de una intervención basada en la teoría Paz. Para la modificación específicamente neurocognitiva y de planificación y el impacto que esto resultaría para la destreza básica de lectura. Este estudio fue direccionado a un enfoque cuantitativo que utilizó el diseño de caso único con medidas de deletreo y un diseño pre-posprueba con medidas estandarizadas para evaluar el impacto de los procesos cognitivos y las destrezas de lectura. La muestra estuvo compuesta de 3 estudiantes de tercer grado, con características, como lo podemos observar, de inatención, hiperactividad y que experimentaban deficiencias de la lectura. Dentro de sus instrumentos utilizados podemos observar la escala de inteligencia de Wechsler para niños, el Cache 2 y la batería 3. Dentro de ellos también y de su procesamiento se utilizó las medidas de letreo y el programa de intervención. Los análisis y discusión de resultados los vamos a observar a continuación, donde demostraron que el impacto de la intervención mejoró la habilidad de la planificación de los participantes y también lo interesante que fue la modificación de los procesos cognitivos y esas destrezas básicas de lectura. La intervención propuesta constituye a mejorar claramente lo que vamos a observar a continuación, los procesos cognitivos y esas destrezas dentro de esta población.
Recordemos entonces que la muestra fue de 3 estudiantes. Más adelante veremos cómo cada uno de ellos, según los instrumentos desarrollados, pudieron entonces potencializar, modificar, hacer más flexible ese procedimiento en ellos cognitivo. Durante la intervención, digamos que todos los estudiantes presentan mejorías, como lo podemos observar a continuación. En nuestra primera figura podemos observar entonces los resultados del primer participante, un niño de 8 años con diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Durante su participación en el estudio, digamos que no recibió terapia farmacológica y se presentan entonces las puntuaciones obtenidas por el participante dentro de las medidas de deletreo. Digamos que de las dos ocasiones, la pre-post-prueba nos indica la siguiente información, donde este participante número 1 fue mejorando sus destrezas de deletreo a medida que él iba completando las diversas fases y se observa mayor estabilidad en el patrón de puntuaciones. Cabe resaltar entonces que digamos que la línea guía gris claro es la postprueba y la línea oscura ya es la pre-postprueba. También, digamos que dentro de sus sesiones, que son 22 sesiones, algunas de ellas en un periodo de 10 minutos, y durante cada fase los estudiantes recibieron retroalimentación. El participante número 2, en esta figura 3, podemos observar que es un niño de 8 años que cursa el grado tercero, como muy bien lo decía en la caracterización. En este caso, el participante no pudo completar la tercera fase del diseño, pero sin embargo presenta puntuaciones obtenidas digamos que en las medidas de deletreo en 18 sesiones. El participante 2 fue mejorando sus destrezas de deletreo mediante, digamos que él iba completando la fase de intervención. Y finalmente, dentro de esta figura número 3, el participante este último participante es un estudiante de 8 años, también perteneciente al grado tercero, y este niño presenta un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Él, digamos que sí recibe terapia farmacológica y en esta figura se presenta en sus medidas de deletreo pre y post prueba las 22 sesiones y los resultados muestran que el participante no presenta estabilidad en el patrón. Sin embargo, digamos que sus medidas de deletreo mantuvieron, digamos, fluctuando dentro de su desarrollo. La figura entonces nos muestra que finalmente el niño obtuvo un alcance positivo. A continuación podemos ver los diseños pre y post prueba en la tabla número 1, las puntuaciones promedio en la prueba CASH y en la tabla número 2 la batería 3. Es muy importante resaltar que dentro de la tabla número 1 se muestra que hubo un aumento en las puntuaciones en al menos 3 de los 4 procesos cognitivos evaluados. Y dentro de esta tabla número 2 se presentan los resultados pre-post-prueba de la batería 3, donde los resultados se observa un aumento en algunas de las destrezas de lectura, específicamente en el análisis y la ortografía. Como conclusión, entonces podemos observar cómo desde el aprendizaje de la neuropsicología, el programa de intervención desarrolló un estudio que puede identificar y establecer un perfil cognitivo, permitiendo ese diagnóstico clínico más acertado. Dentro del Departamento de Educación de Puerto Rico, ellos pudieron beneficiarse de estas herramientas, digamos que sí que tienen un lucro, pero que al presentarse dentro de este estudio pudo facilitar y mejorar los servicios educativos durante este transcurso de investigación. Al ofrecer claramente a los niños, digamos, con dificultades de aprendizaje, el poder potencializar desde la intervención
de la educación y de la neuropsicología las habilidades de planificación de los estudiantes y la modificación de sus procesos cognitivos. En el artículo 3 nos habla sobre la producción de información. Este se trata de las estrategias de la discalculia, en donde es la dificultad de los niños en entender, aprender y resolver aquellas operaciones matemáticas en los subniveles de educación inicial de la unidad educativa Albert Einstein de Portoviejo. Dentro de la justificación se hizo el manejo de unas herramientas técnicas para el alcance de los estudiantes para hacer un manejo adecuado de las dificultades, que en este caso serían la discalculia, pues para lograr un constante mejoramiento del desarrollo numérico de los mismos en el nivel de educación inicial. Dentro de esto se hizo pues un estudio en donde se hizo una evaluación y se encontró unos hallazgos en donde se hizo pues un desarrollo de unas actividades sencillas y eficaces para dar problema a esta dificultad. Dentro del diseño metodológico se hizo un tipo de investigación que fue de un enfoque cualitativo, en donde los tipos de diseños pues fue de forma transversal, en donde se tuvo en cuenta una población en específico de la unidad educativa de Albert Einstein de Portoviejo en Madrid, Ecuador. Dentro de la población hubo una participación de 142 estudiantes de la institución Albert Einstein. Dentro de esto pues se trabajaron ciertas características que se vieron evidenciadas en el entorno escolar, en donde se vio mayor rasgos de discalculia, mucha dificultad y dominio pues de los números, de la ubicación y ejecución pues de los procesos cognitivos para seguir ya sea una secuencia o un orden de los números que se debía manejar en su momento. Se realizaron ciertas muestras en donde se vio la dificultad de cierta cantidad de estudiantes y con ellos pues se realizó un manejo. Se realizaron o se tuvieron en cuenta unos instrumentos de investigación donde inicialmente se empezó con la observación de la institución y de los estudiantes que fueron seleccionados. Dentro de eso se realizó una ficha de observación con nombres y datos muy específicos de los que se iban a trabajar. Dentro de ellos se realizaron gráficos estadísticos pues en donde se pudo dar mayor evidencia de la problemática y pues por último la lista de control de evaluación de todas las actividades que se manejaron en el. Dentro del análisis y de la discusión de resultados se realizaron ciertas tablas, diagramas y matrices en donde se vieron, donde se evaluó y se observó los diferentes resultados partiendo de unos diagramas que posteriormente pues, fueron aplicados en la prueba diagnóstica para evaluar la discalculia en una cierta cantidad de estudiantes en el nivel 1 de educación inicial educativa de Albert Einstein mediante estrategias aplicadas posteriormente para la evaluación de la misma. En la figura número 1 tenemos el resultado de pruebas de reconocimiento numérico por medio de cartas, como se puede visualizar. En la figura número 2 podemos observar el porcentaje de estudiantes que realizaron la asociación numérica. En la figura número 3 tenemos el conteo rápido y reconocimiento de números de conteo rápido. Dentro de la figura número 4 tenemos como el porcentaje de estudiantes que realizaron el conteo manual, como se puede observar, y en la figura número 5 en donde se visualizó el conteo de 16 estudiantes para medir su porcentaje de rendimiento numérico. Dentro de la conclusión, pues tenemos que en el artículo de investigación se lograron los objetivos planteados posteriormente, viendo y observando, teniendo como evidencias una forma positiva dentro de la discalculia que se ha venido presentando en el entorno escolar con los estudiantes, en donde fue de forma positiva, se vio un manejo de forma adecuada y oportuna a los niños para evitar este proceso.
Se recomienda pues también tener estas prácticas que sean repetidas desde casa y en las instituciones para lograr que este proceso sea positivo durante la construcción o formación de los niños para evitar este proceso que se siga avanzando dentro de la discalculia. Como conclusiones generales, digamos que primeramente podemos, digamos, definir la conceptualización de la neuropsicología educativa, siendo como esa especialidad pedagógica que enlaza el cerebro y toda esa relación que tiene con el aprendizaje, ¿no? Cómo el poder nosotros comprender lo que procesa el cerebro y cómo se relaciona dentro del aprendizaje, aún con la identificación de los problemas, claro está, dentro del aula, ¿no? Entonces, cómo desde la educación nosotros podemos contribuir a esa superación y a esa ayuda de todos los estudiantes, como ya bien se observó anteriormente durante toda esta investigación, cómo desde las estrategias y las herramientas educacionales podemos obtener grandes resultados de superación en estudiantes con dificultades o problemas de aprendizaje. Como segunda conclusión, tenemos finalmente que dentro de los artículos expuestos se evidencia claramente problemas educativos comunes, desde la sensación y percepción, desde los procesos cognitivos y del procesamiento y finalmente sus procesos de producción. Cómo entonces estos investigadores analizan y se basan en teorías y enfoques cualitativos y cuantitativos con diferentes diseños metodológicos que cumplen la aplicación de instrumentos y básicamente enlazan sus objetivos para entonces poder cumplirlos a base de técnicas pedagógicas y esos análisis necesarios que se deben hacer desde la educación, partiendo como líder desde su parte neuropsicológica para disminuir y combatir, claro está, los niveles de aprendizaje, los niveles de dificultades de aprendizaje, con el fin de potencializar sus habilidades neuropsicológicas. Aquí pueden observar nuestros referentes bibliográficos de los tres artículos. Y muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar atentos y queríamos finalizar con esta frase que digamos que esto fue un resumen con amplitud cualitativa de tres artículos exponentes a problemas educativos contemporáneos en nuestro curso de Neuropsicología Educativa 2022. Muchas gracias.